Hola y bienvenidos a Orientador Móvil. ¿Cómo habilitar seguridad en pantalla o contraseña en pantalla en un Samsung Galaxy A51? Bueno, para las personas que tengan este dispositivo y de pronto no tengan claro de cómo habilitar el sistema biométrico o el bloqueo facial, pues el proceso es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a tratar de ingresar a la parte de los ajustes y en los ajustes vamos a encontrar ese menú gigante que maneja este equipo y por acá vamos a buscar algo que diga datos biométricos y seguridad. Ahí vamos primero, recomiendo primero configurar lo que es la huella. Recuerden que la huella en este equipo va de esta manera, va en la pantalla y traten de configurarlo de la forma más posible. La primera opción de configuración es el patrón. Recuerden que el patrón mínimo son 4 puntos. Si ustedes tratan de hacer 3 no funciona. Y traten de no utilizar algo sencillo. Ejemplo, la S, la M, la L, la Z son patrones muy comunes. Pueden utilizar algo sencillo pero de una forma diferente. Ejemplo, puedo hacer una M de forma más corta. Generalmente la M, cuando ustedes utilizan la M, la hacen de esta manera. Entonces lo voy a hacer acá, algo más pequeño. Le doy continuar, vuelvo y confirmo. Y ahí quedaría pues bloqueado el tema de, digamos, de todos los ajustes correspondientes. Acá, para colocar la huella, acá el dibujo nos indica de cómo hacerlo, pero procuren de hacerlo de la forma más natural posible. Para mí, la forma más natural, yo lo tomo mucho con la mano izquierda y lo tomo de lado. Entonces lo voy a hacer así, porque creo que es de la manera más fácil o la más natural o la más apropiada para poderlo desbloquear. Entonces voy a hacerlo acá para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Entonces acá empezamos a hacer el desbloqueo, acá poco a poco. Vamos a darle continuar y vamos a seguir hasta que se haga el proceso y se llene totalmente. Listo, como se dieron cuenta, ya quedó la huella totalmente añadida. Si ustedes quieren colocar más huellas, pues lo pueden hacer, le dan a añadir, pero en este caso voy a decirle que listo. Ahí quedaría, si ustedes quieren habilitar algo adicional, como respaldar el patrón por medio de una función de Samsung que se llama Samsung, de crear la cuenta de Samsung para que lo puedan hacer, ahí no hay ningún problema. Bueno, entonces en este caso, si ya lo voy a ubicar o lo voy a desbloquear, pues sencillamente lo puedo hacer por medio de la huella o lo puedo hacer por medio del patrón. Acá en pantalla de bloqueo yo puedo hacer algunas configuraciones adicionales. Vamos a colocar nuestro patrón. Y acá yo puedo, bueno, como se dan cuenta, acá aparece la función principal que es deslizar. Y yo puedo también habilitar por acá en ajustes de bloqueo seguro, que es esto por acá, ajustes de bloqueo seguro, lo que hago es tocar y ejemplo puedo llegar y decir que el patrón no se haga visible. Es decir, que cuando lo desbloquee, marque el patrón, no se muestre. Entonces es una de las funciones que digamos que vienen ocultas. También si ustedes quieren, pueden ingresar directamente desde acá y pueden habilitar lo que es el rostro. Entonces al habilitar el rostro, no se vayan a asustar. Entonces lo que hacemos sencillamente es enfocarlo un poco mejor. Mira, como se dan cuenta estoy grabando con un Samsung Galaxy S20 para que se den cuenta cómo graba un video de forma estándar. Y ahí pues me hace la lectura. Entonces lo puedo hacer bloqueo de cualquiera de las dos maneras, ya sea facial. Si lo hago de forma facial él hace la lectura. Acá aparece cuando hace la lectura y pues ya sencillamente ahí lo hago. Vamos a deshabilitarlo el rostro porque pues vamos a hacer las siguientes configuraciones y la otra que sigue es el pin. Recuerden que el pin son puros números, preferiblemente no hacer secuencias 1 2 3 4 9 8 7 6 4 ceros. Otra cosa que es muy común es utilizar la fecha de nacimiento. Entonces vamos a utilizar en este caso 2023 como contraseña, 2023. Confirmamos. Acá nos pide la función de seguridad. Pasa lo mismo. Si yo voy a dibujarlo, marco 2023 y le doy OK. Si quiero evitar ese OK,
2023. Voy a cambiar acá la contraseña y les explico. La contraseña, recuerden que son números y letras. Procuren que no sea tan larga porque después se vuelve muy cansón estar desbloqueando el equipo. Entonces voy a marcar móvil, voy a mostrar para que se muestre acá móvil, el mismo 2023. Entonces es una contraseña sencilla, no es tan larga, pero tampoco tan compleja. Entonces móvil 2023 y sencillamente cuando lo voy a desbloquear, pues debes de hacerlo con la huella, que es digamos la función más fácil, móvil 2023. Ya desbloquea de esta manera. Si ustedes quieren evitar, digamos, marcar el OK en el PIN, es uno de los, digamos, de las contraseñas. Ay, ¿qué pasó? Es una de las contraseñas más utilizadas. Puedo acá habilitar la función de confirmar sin pulsar OK. Entonces vamos a colocar la 2021, la contraseña 2021 como contraseña. Y cuando verificamos acá, marcamos 2021 y él se desbloquea prácticamente solo. Bueno amigos, así es de rápido, fácil y sencillo generar diferentes bloqueos de pantalla en este Samsung Galaxy A51. Bueno amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal, como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos siendo más, chao, hasta un próximo video. Chao, chao.